Hola, buenas noches. Señorita Tiara, buenas noches. Gloria, Profe, José buenas Hola, buenas Manuel, noches. noches. ¿me escuchan bien? Señor. Ok, gracias. Bueno, muchachos, pues miren cómo nos encontramos acá la noche de hoy. Los planes que se tenían pues para la actividad del Halloween allá en la universidad pues no se logró llevar a cabo por las protestas que se presentaron todo el día en Bogotá por varias organizaciones del Estado y por personas particulares o los llamados moteros. Entonces, pues la verdad, estábamos en la actividad de la jornada del día, la jornada diurna, con respecto a a los disfraces y todo este tema. Y pues pasaron un comunicado en donde decían de que las clases de hoy se iban a hacer de manera virtual pues, por seguridad de cada uno de nosotros. Por eso estamos acá en estos espacios virtuales, porque pues sí, imagínense. Entonces, pues así como dicen, ¿no? Pues donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, pues eso es lo que nos tiene acá ahorita. Y la cuestión es de que pues no se va a llevar a cabo tristemente, porque pues también teníamos programado una serie de actividades que se llevaron a cabo en la jornada diurno de 10 a 12, 12 y media. Estuvimos y estuvo bastante interesante, pero pues toda esta situación de seguridad, todo este caos de movilidad, pues realmente trastornó absolutamente todo. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que ya estemos en casa, que estemos muy bien ya protegidos con los nuestros, con sus familias, que estemos bien. Entonces, pues ya habrá en otro momento la oportunidad de realizar alguna otra actividad. Por ahora, pues no lo podemos hacer. Bien, entonces el tema, como lo habíamos definido, lo habíamos dejado ayer estipulado, pues tiene que ver con la ética eh, en el área científica, la ética en la investigación. Entonces realmente es algo muy importante que nosotros tenemos que manejar hoy día y que ustedes tienen que conocer, que ustedes tienen que saber por qué es importante todo este tema de la ética para nosotros los psicólogos, ¿sí? En cualquiera que sean nuestros espacios profesionales, ¿no? Sea con estudiantes, sea en el área de investigación, sea en el área laboral, jurídica, social, la que sea. Siempre es importante tener en cuenta que la moral, la ética nos tiene que ir acompañando y guiando muchas veces nuestro actuar, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a trabajar en la tarde-noche, en la noche de hoy, ¿sí? En- entonces, quiero preguntarles, para entrar en materia, con respecto al video que les había solicitado que vieran, una entrevista con respecto a la ética eh, en general. Entonces, quiero escucharlos a ustedes, a ver qué piensan al respecto. ¿Quién desea participar por ahora? A ver qué pasa. Escucho opiniones. ¿Quién? ¿Quién dijo que vamos a participar? Por favor, levanten la mano, no se me queden en silencio. Asuman juiciosamente sus responsabilidades académicas, muchachos, señoritas. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está?
Yo, Jonathan, Jonathan, un profe. gusto saludarlo, un gusto Profe, saludarlo. pues fue lo del video de ayer que le enviaste, ¿cierto? Sí, correcto, correcto, que yo le solicité que lo íbamos a trabajar hoy, que le echaran una miradita, Sí. por favor. Listo, profe. Pues digamos que ahí en el video se vieron, pues digamos que, pues ahí en ese video, bueno, hay un personaje, bueno, digamos, por ejemplo, no como un personaje, sino como una persona que se llama Adela Cortina, que Sí, prácticamente habla sobre la ética y ofrece una reflexión, digamos, como profunda y necesaria, y como son, digamos, por ejemplo, como los valores, pues que moldean tanto a individuos como a sociedades. Y era lo que se hablaba en ujú, el video. Ahí sí, mismo, ok. pues digamos que se habla. Señor. Sí, sí, lo estoy escuchando. Ok, perfecto. Digamos que ahí, profe, se hablan de varios puntos, como digamos, por ejemplo, ítems, que es como la ética como formación del carácter, que prácticamente no se trata del saber de que está bien o mal, sino desarrollar predisposiciones virtuosas que guíen, pues, digamos que nuestras acciones. Ahí también se habla sobre un tema que es educación en valores desde la infancia, que es como una cortina que ella ahí en el video habla, que defiende que es enseñar ética y también filosofía, desde la escuela en que en este caso sea esencial para construir sociedades más justas y empáticas. Hay otro punto que también es que se habla sobre la aplicación en contextos profesionales, que es en este caso como la directora, digamos, por ejemplo, de la Fundación EGNOR, ahí mismo Cortina, ha trabajado en ética, digamos que, por ejemplo, aplicada como en los negocios, lo que conectaba con intereses en dilemas éticos y el liderazgo organizacional también. Ahí también se hablaba sobre otro punto que era el reconocimiento académico, que fue la primera mujer en ingresar a la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas y había Ujú. recibido varios premios como el Nacional de Ensayo por su obra, la obra, ella tenía una obra que era ¿Para qué sirve realmente la ética? Eso fue en ese caso, profe, lo que yo vi, pues en ese caso también saqué como conclusiones del video. Sí, sí, claro. Interesante lo que tú planteas con respecto a lo que tiene que ver con esa forma de actuar de nosotros. Usted lo mencionó muy claramente eh, con respecto al aprendizaje que se puede estar dando en los espacios académicos. Pero fíjense que el aprendizaje no es, yo me acuerdo que en mi época a nosotros nos daban la clase y eso ya no lo hace. Bueno, yo no sé, ustedes me dirán si en sus colegios, cuando ustedes estaban en primaria, eh, les daban una cátedra que se llamaba religión y la otra cátedra que le daban a uno era comportamiento y urbanidad, o comportamiento y Ética y salud, creo que era valores, comportamiento. ¿Cómo? ética y valores. Sí, por eso te digo que en En mi e- época se llamaba comportamiento y sí, comportamiento y salud, y era precisamente pues, conocer un poco de nuestros otros, perdón, de nosotros, de nuestro ser, de la esencia del ser humano. Entonces, digámoslo a nivel general, estamos hablando de la integridad moral, ¿sí? En donde lo que pretendemos nosotros es siempre buscar el bien como seres humanos. Aquí no estamos hablando en el contexto de investigación. La integridad moral nos debe acompañar a nosotros durante toda la vida, sea en los espacios que tengamos que actuar. La integridad moral es eh, que yo actúe bien en mi casa con los míos, que actúe bien en mi trabajo con mis compañeros, que actúe bien con los amigos, en la sociedad y que deje huella, ¿sí? Entonces, eso está muy integrado con la ética, el modo de ser, que era lo que mencionaba su merced Jonathan con el respecto al carácter, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esa integridad moral, tenemos que estar diciendo que no es solamente para el conocimiento, sino que realmente nosotros debemos de comportarnos eh, eh, y enseñar esa integridad moral con nuestros comportamientos. Nada sacamos nosotros con hablar esto en clase, sea presencial o sea virtual, nada sacamos con eso. Si cada uno de ustedes y también de parte mía
actuamos en contravía con esa integridad moral, ¿sí? Entonces, esa parte de la integridad moral es lo que nosotros hacemos en lo cotidiano, es lo que realmente tenemos que eh, presentar para que la gente en un momento determinado pueda actuar, ¿sí? No porque me estén viendo o porque me estén dejando de ver. O sea, yo no voy a actuar de una manera correcta solamente porque es que está uno de los dueños de la empresa o porque está mi jefe y entonces yo voy a sacar pecho y entonces yo voy a actuar de la mejor manera, ¿sí? Yo debo actuar mi comportamiento, mi ejemplo es ese, que tenga yo la oportunidad de hablar tranquilamente, transparentemente con la gente y que yo no tenga miedo a que me cuestionen, yo no tenga miedo a que me critiquen, yo no tenga miedo a estar, pues como normalmente se lo dice uno, que uno no tiene la autoridad moral para exigir, ¿ven? Claro, eso tiene que ver muchísimo con el ser de nosotros como seres humanos. Entonces, en esa línea, al, com- al actuar nosotros eh, con nuestras conductas, con nuestros comportamientos, estamos generando aprendizaje en los demás, ¿sí? Estamos generando resultados positivos, negativos o más o menos positivos o negativos, ¿sí? Pero la idea es que ese comportamiento, como seres reconocidos en una sociedad familiar o como seres reconocidos en un espacio social, pues seamos pulcros en ese sentido. No podemos hablar de integridad moral si estamos actuando en contravía. ¿Ven? Entonces, nosotros somos modelos de comportamiento, ¿sí? Y no necesitamos, bueno, este espacio que tenemos nosotros es como para poder sensibilizar, para poder concientizarnos, para poder generar inquietudes favorables que nos lleven a nosotros a evaluar nuestro comportamiento. No, no para darnos látigo ni tampoco para darles látigo a los demás. Cada uno de ustedes, incluyéndome, ¿sí? Cada uno de ustedes son responsables de sus palabras, de sus acciones, de sus decisiones, de sus errores y de sus aciertos. No porque yo me vaya a equivocar o que yo me haya equivocado, entonces yo tengo que actuar de una manera deshonesta, ¿sí? Por eso, por ahí dicen que la oportunidad hace al ladrón, la ocasión hace al ladrón. ¿Ven? Entonces, si nosotros actuamos, creo que en algún momento se los comentaría yo a ustedes, de que si yo sé que estoy actuando incorrectamente y lo sigo haciendo, ahí yo ya estoy rompiendo con esa integridad moral. Ahí yo ya estoy generando una respuesta no adaptativa para una sociedad. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, señoritas, que estamos tan mal como estamos en lo social? Bueno, digamos que existen o existimos en el mundo aún personas que sí actuamos de una manera correcta. Y trato yo de incluirme sin que yo sea perfecto, sin que no cometa errores, pero yo sé que lo que actúo en mi comportamiento, hablo, pienso, decido, no es para hacerle daño a nadie, ¿sí? Obviamente tampoco permitir de que me hagan daño, ¿ven? Pero estoy actuando en concordancia y con una coherencia bastante importante en lo que tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra tranquilidad. Y eso es lo que debemos enseñar, las buenas acciones, las buenas conductas con nuestros comportamientos, no con la teoría, ¿sí? No con lo que leemos en los periódicos, en los artículos, en las revistas, en los textos,
¿no? Pero es importante cómo son esos fundamentos de la ética en nuestra profesión, ¿sí? Porque si nosotros no somos éticos, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a exigir? ¿Cómo vamos a generar cuestionamientos si yo no me estoy mirando en mis acciones y en mis errores? ¿Sí? El que tenga rabo de paja, dicen por ahí, que no se acerque a la candela, porque si nosotros tenemos un comportamiento totalmente desfasado, mentiroso, irregular, en donde yo encubro a personas eh, porque les soy leales a ellos y los encubro en la maldad, pues ya me estoy convirtiendo en cómplice con base en lo que ellos hacen o dejan de hacer. Entonces soy tan cómplice como lo son las otras personas, ¿sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, muchachos, algo tan sencillo como esto. O sea, estoy haciendo como este análisis y esta sensibilización de que la ética no es para entenderla desde la teoría, sino la ética hay que entenderla desde la acción, desde el actuar, desde el comportamiento sencillo, en cualquiera de los espacios que estemos viviendo nosotros. Y el ejemplo que les quiero dar precisamente para esto es los casos que se presentan en la universidad con respecto a las convivencias entre los compañeros o el uso incorrecto del carnet para ingresar a la universidad. El hecho, ojo con esto, y ojalá que en el grupo de ustedes no exista una persona que falsifique documentos, porque se ha convertido en una situación bastante incómoda en donde alguien está haciendo los carnets falsos de la universidad. Entonces, fíjense que conociendo la maldad, porque es ir a pagar por un documento falso, ¿sí? Conociendo que estoy actuando mal, en vez de reflexionar y reversar esas acciones, lo sigo haciendo. Entonces yo ya estoy llevando un cúmulo de acciones, de decisiones, de conductas erróneas, ¿sí? Y entonces, ah, como a mí se me perdió el carnet, entonces la más fácil es, voy a pagar 20.000 pesos por un carnet falso. Obviamente eso pues tiene sanciones, porque eh, eso tiene un nombre, falsedad en documento público, ¿sí? Que como es el carnet. Es como si cogieran la cédula de nosotros y la utilizaran para hacer maldad. ¿Ven? Lo mismo es el carnet estudiantil, porque el carnet estudiantil tiene el nombre, tiene la foto, tiene ciertos datos de la persona y en dónde estudia y qué estudia. ¿Ven? Pero en vez de yo parar las cosas, sigo actuando de la peor manera. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, los señores vigilantes lo que hacen es, obviamente, recoger ese carnet, llevarlo a la oficina de bienestar y nos toca, por ejemplo, si es la primera vez que se le descubre al estudiante haciendo eso, pues se le hace un llamado de atención verbal, pero se le toman los datos para que la persona sepa de que ya está registrado en una lista o en un libro negro, digámoslo así, porque están haciendo cosas incorrectas. Y en el reglamento estudiantil plantea eso, de que el mal uso del carnet o prestarlo también para usarlo de una manera incorrecta ya implica sanciones, ¿sí? Pero como es la primera vez, entonces se le hace un llamado de atención verbal, esperando que haya conciencia y se concientice la persona de lo que está haciendo o dejando de hacer, ¿sí? Esa es una modalidad, pagar por un documento falso. La otra es de que a mí se me quedó el carnet y ojalá ustedes tampoco los hayan pillado en esas, perdónenme la palabra, pero que tampoco hayan estado ustedes involucrados en que
a mí se me quedó el carnet, entonces yo le digo a mi compañero, pues en el caso mío tengo que pedirle a un compañero, porque si yo voy a pasar el carnet de Ivonne, le pido el carnet prestado a Ivonne para yo entrar, pues, ¿cómo voy a entrar? Por Dios. Entonces, claro, o sea, estoy haciendo la maldad y no la sé hacer tampoco. Entonces, pues, gravísimo. Entonces, esa es la otra, que se me quedó el carnet. Entonces yo le digo a mi compañero, yo le digo a José Manuel, haga un favor, présteme su carnet para yo poder ingresar, porque hoy tenemos exposición, porque hoy tenemos parcial, porque hoy sacan notas. Y entonces José Manuel tiene dos opciones, decirme no o decirme sí. Decirme no porque él sabe que eso no está bien. O decirme sí porque no le importa que esté actuando de una manera incorrecta y lo hace. Me dice, sí, claro, Javier, téngalo. ¿Sí? Entonces con estas personas nos las llevan a nosotros y también se hace lo mismo. Si la persona ya es reincidente, porque ya aparece en el libro negro, cuando nosotros digitamos la cédula, ahí se aparece, hay un identificador en ese Excel en donde me dice, esta persona eh, ya está anotada en el libro negro. Entonces, cuando pasa eso, ya nos toca llevarlo y fíjense que, de hecho, dijeron en estos días, uno de los directivos de la universidad, nos reunimos y me dicen, eh, hay mucho problema con respecto al tema de la falsificación de documentos y la prestada de los documentos, o sea, es decir, del carnet. ¿Ven? Entonces, si eso pasa, ¿qué están haciendo ustedes en bienestar? Pues uno en su actuar dice lo que se tiene que hacer. Se le hace un llamado de atención verbal, se anota en el libro negro que haya, ¿sí? O que tenemos, pero si la persona reincide, pues entonces ya toca remitirlo a, al Departamento de Control Interno Disciplinario, en donde ya las decisiones que toman allá son un poco más drásticas. Yo puedo tomar una decisión pedagógica, una sanción pedagógica o una llamado de atención verbal, pero si la persona es reincidente, no le importa. Entonces, cuando eso pasa, hay que sancionar. Entonces, fíjense que actuamos con la maldad de una manera abanderada. Permitimos que la maldad nos doblegue, nos domine, nos utilice, porque queremos comportarnos como que somos los chachos, somos los duros, los que no nos pillan, perdónenme la expresión, y entonces hagamos la maldad. Eso no está bien, eso no es ético. Y uno actúa en lo pequeño, y si actúa en lo pequeño con algo de deshonestidad, seguramente estamos actuando en lo grande con cosas mucho más complejas. ¿Ven? Y eso es lo que les enseñamos a nuestros pequeños en la casa donde nosotros vivimos. Estoy seguro que en la casa de cada uno de ustedes, sus padres, sus personas, sus tíos mayores ya, no, eh, eh, no habría esa forma de aceptar ese tipo de comportamiento, porque si lo estamos haciendo con los nuestros, pues imagínense, nuestros padres, creería yo, que no se puede generar esos aprendizajes. No puedo, o sea, no sería correcto de parte mía como padre o como adulto responsable para mis sobrinos, para mis nietos, para mis hijos, actuar de esa manera. ¿Ven? Las cosas derechitas siguen su rumbo. Las cosas derechitas no alteran absolutamente nada. Si las personas quieren coger un atajo, quieren hacer una cosa para llegar primero que los demás, pero con trampa, pueden lograrlo. Pero en su conciencia está correcto lo que hicieron. Yo me gané este premio, me gané esta medalla, me gané este ascenso, pero pisoteando a los demás, no, eso no está bien. ¿Sí? Sé que nosotros como universitaria
estamos atrás en lo que tiene que ver con por qué no colocar un huellero, por qué no colocar algo biométrico para que de pronto eso sea mucho más fácil. Eso lo podríamos hacer. Es una inversión, costo-beneficio, pero mientras tanto, nosotros debemos actuar siempre a favor de la justicia, de la equidad, de la honestidad en todo espacio. Entonces, en ese sentido, pues nos, la ética nos invita a ir por el camino recto. Lo moral nos indica también que debemos actuar de una manera mucho más correcta para que nosotros podamos definir que realmente estamos actuando de una forma, dentro de una norma moral, ¿sí? Que establece qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, ¿sí? Entonces, realmente no es porque yo me quiera salvar de las cosas que me van a sancionar. Seguramente me van a sancionar, pero yo lo puedo evitar, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando precisamente de todo ese comportamiento que debemos mantener de una forma muy, muy juiciosa. Hay un dicho que dice que la verdad os hará libre, ¿sí? La verdad os hará libre. Y eso es algo muy sabio, ¿sí? El hecho de que yo sepa que estoy actuando mal, eso pues me hace que yo tenga que tapar una mentira y que yo esa mentira tenga que taparla con otra y con otra y con otra. Y eso es en la vida en todo contexto, no solamente en lo profesional, no solamente en lo laboral, no solamente en lo social, sino también con la familia, con mi pareja, con la pareja que tenemos nosotros en el corazón, ¿ven? Y qué bueno tener esa conciencia tranquila, Ivonne, qué bueno tener esa conciencia tranquila para poder actuar, ¿sí? En donde yo puedo ir con la frente muy en alto y que realmente no me van a cuestionar. Entonces, es algo que pretendemos nosotros concientizar, y es mi responsabilidad y es mi deber para con ustedes dejarles esa huella indeleble, esa huella que los marque a ustedes en el momento que vayamos a tomar decisiones. Nunca hay una justificación para la maldad, que es lo que llama uno las mentiras piadosas. Nunca hay una justificación. Yo prefiero asumir una sanción, ¿sí? O prefiero evitar una sanción eh, con haber hecho el análisis previo, ¿sí? A priori, con respecto a lo que yo iba a hacer, ¿sí? Y no me puedo dejar presionar por los demás. Si yo me estoy dejando o la gente me está presionando y que dicen ser mis amigos, pues no lo son. No lo son porque ustedes como amigos, ustedes no empujan al abismo a sus amigos. Ustedes no empujan a las malas acciones a los que ustedes llaman amigos, ¿no? Pero si mi amigo me está diciendo que haga eso, fresco, mire toda esta gente que cae bueno, ya se ha disminuido notoriamente desde que ya, aunque aún todavía Colombia lidera un poco ese tema del narcotráfico, pero en su época fue algo supremamente, impresionantemente vergonzoso, ¿sí? Y toda la gente con, con la idea de pensar en que el convertirme en mula voy a tener unos ingresos económicos mucho más grandes de lo que yo me estoy, eh, haciendo este viaje, me puedo estar ganando lo que me gano en un año, ¿ven? En la empresa, mantándome la espalda y todo eso. Sí, puede ser cierto, pero fíjense que cuando tomamos esta decisión, el riesgo es alto. Y que los cogen, y si los cogieron en México, si los cogieron en España, si los cogieron en cualquier otra parte del mundo, allá los dejan y los guardan por lo menos unos 10 años, ¿sí? Entonces,
son decisiones. Uno está hecho de decisiones, ¿sí? Y la vida está hecha de decisiones. Y eso lleva a que nosotros tengamos que pensar con respecto al comportamiento ético y al comportamiento moral. Ahora sí, Julieta, ¿qué es lo que tú deseas conversar? Referente al video, Adela Cortina presenta la ética como un planteamiento que nos invita a la reflexión. Eh, Estoy de acuerdo con la intervención que hiciste, ya que todos los seres humanos tenemos la capacidad de dar razones de nuestras acciones, ¿sí? Y, y de cómo actuamos. Todos tenemos una razón de cómo actuamos y el entender de por qué actuamos como actuamos, ¿no? Y el ideal Sí, sería que todos nosotros podamos llegar a tener acciones que nos lleven hacia el éxito, ¿sí? Y yo pienso que esto lo podríamos llamar como educar la conciencia, que todos nos eduquemos desde la conciencia, que cada día todos hagamos las cosas de la mejor manera posible. En esto que estoy diciendo me incluyo porque sé que tengo áreas de trabajo y el ideal es hacer las cosas bien. Y pienso que desde ese punto estamos aportando a la sociedad. Y respondiendo a la pregunta que tú hiciste de por qué estamos como estamos, yo pienso que los que somos padres tenemos un rol importante dentro de la crianza de nuestros hijos, porque desde casa yo pienso que se empiezan a construir valores. Y lo que nosotros hagamos como padres va a ser determinante en la vida de nuestros hijos. Yo creo que ujú, es allí donde nosotros podemos ver reflejado si hicimos una buena tarea con nuestros hijos o no. Porque cuando creamos hijos con valores y principios, podemos tener la conciencia tranquila que hicimos la tarea bien. Desafortunadamente, no voy a generalizar, y lo voy a poner como a modo de ejemplo, algunas personas que están privadas de la libertad, pienso que están en ese lugar porque en algún momento no tuvieron la mejor crianza ni unos buenos guías, tuvieron de pronto padres permisivos que les permitieron llevar, qué sé yo, cosas robadas a su casa. Entonces pienso que influye mucho desde lo que nosotros como nuestro rol de padres podemos hacer. gracias, gracias, Julieta. Y Michelle, tú ya has levantado la mano, Michelle Correa. Sí, profe. Referente a lo de el video, pues yo tomé unos apuntes que habla ella sobre la ética que permite obviamente relaciones saludables y justas, ¿no? Ella Ujú, también habla que hay una sociedad diversa y la ética promueve el respeto, la empatía y la cooperación, que obviamente hablamos de esos valores claves en la práctica psicológica, ¿sí? Entonces ella también habla como de ese actuar, en la parte como psicólogos, ese actuar con confidencialidad, respeto y responsabilidad, obviamente social. Siento que ya en una opinión personal, a veces la ética de pronto se confunde con esa doble moral, ¿sí? Y es esa ética donde dice, ok, la ética busca coherencia, pero la doble moral para mí muestra una hipocresía. Y eso lo vemos en personas psicólogas o cualquier tema de cualquier, no, cualquier de pronto área de trabajo, estamos hablando en el área de psicología. Un ejemplo fácil es como ese psicólogo que habla de respetar esa confidencialidad de todos nuestros pacientes, o sea, me incluyo porque estamos en el proceso de psicólogos, y es esa doble moral de que yo como psicóloga exijo respeto, pero estoy hablando del paciente fuera del consultorio. Entonces es como esa doble moral, ¿dónde está la ética en ese momento? Y lo llevamos al tema ujú. personal. Entonces nosotros que nos estamos formando, porque pues dentro de poco tenemos un cartón o un o Diploma, un diploma. en este momento, cómo nosotros estamos trabajando en esa autenticidad para ser realmente psicólogos con ética o buenos psicólogos o psicólogo pues de paso o porque pasa, ¿sí? El futuro cada uno se lo define. Pero es en esa ética que para mí sirve como mejorar tanto individual como colectivamente, en mi punto personal, ¿sí? Es lo que yo que seamos perfectos, no, somos un ser humano, creo que tengo demasiadas falencias y
antes de juzgar o de señalar, pues uno tiene que revisarse primero ahí sí que tiene, Ujú. ¿no? Lo veo así. Sí, claro, no, claro, y es válido todo lo que su merced dice, Michelle, y también lo que Julieta en su momento lo plantearon. Eh, Qué bueno que nosotros tengamos como esa interpretación, esos puntos de vista, eh, pero ahí es donde yo quiero llegar, ¿no? Digámoslo, pero actuémoslo, ¿sí? Guardemos esa coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, ¿sí? Y eso es lo que tú estás planteando, Michelle, de que la gente tiene una doble moral y se ve muchísimo eso. Miren, ustedes no se imaginan los casos de violación a la ética profesional por parte de los médicos, por parte de los psiquiatras, por cualquier área de la medicina que se aprovechen de la vulnerabilidad y el poco conocimiento en salud, en medicina de las personas que van a consultarnos a nosotros. En psiquiatría, las oficinas de derechos humanos critican muchísimo la labor del psiquiatra porque la labor del psiquiatra muchas veces no la manejan bien. Es que las clínicas están, los hospitales están, existen los espacios de investigación, pero la maldad, y perdóname que diga esto, la maldad o las malas acciones nacen de nosotros, nacen de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Entonces, lo que le critica, por ejemplo, a los psiquiatras, y conocemos un médico psiquiatra, una persona supremamente conocida, una persona supremamente con conocimiento, pero esa persona mantiene dopado al paciente que está internado para poder recibir dinero del Estado porque tenemos un paciente número tal, ¿sí? Entonces, eso genera, pues, un comportamiento no ético, ¿ven? Y lo que es más grave aún todavía es de que sabiendo que la persona ya está bien a nivel de su salud mental, la tienen ahí eh, con medicamento y no le dan el alta para salir del hospital o de la clínica. O mucho más grave cuando a partir de que le brindan los medicamentos que los mantienen dormidos, dopados, indefensos, ¿no? Son violados, ¿sí? Porque es lo que pasa en muchos estudios que se hicieron en Estados Unidos, en Norteamérica, pues precisamente eso es algo que es un cuestionamiento grandísimo. Toda la plata que se invierte para la salud, pero, o sea, la plata está, la plata existe, la plata nos ayudaría en cantidades, pero lo que hace la gente, que son los que manejan el dinero, es lo que hacen mal, es lo que llevan a la persona o al profesional a dejarse ensuciar la mano, ¿ven? Porque ¿por qué pasa? ¿No? Porque pues vamos a ganar una fuerte cantidad de dinero por actuar mal, ¿no? Por permitir hacer cosas indebidas de las personas que trabajamos. Deberíamos retirarnos de ese espacio porque no me gustan las decisiones que toman con respecto a los trabajadores, con respecto a las investigaciones, con respecto a los estudiantes. Entonces yo prefiero, si yo voy a ser la piedra en el zapato para esta empresa, yo prefiero retirarme, ¿sí? Pues eh, seguramente conseguiré un buen trabajo en donde yo sí realmente pueda actuar tranquilamente. Entonces, bajo esas características, señoritas y caballeros, pues la ética tiene que ver precisamente con esa integridad moral, ¿sí? Ahora, la ética
en esta investigación, como la estamos trabajando en este módulo, surge precisamente a respuestas históricas de abusos y prácticas inhumanas, ¿sí? Eso, si ustedes ven documentales de los campos nazis, de los espacios de Auschwitz, ¿sí? Eso realmente generan esos experimentos médicos que hacían los generales nazis, ¿sí? ¿Ven? Entonces, eso es algo que rayó muchísimo con la verdad y con el respeto a la dignidad y a la vida humana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las historias de abusos y prácticas inhumanas en nombre de la ciencia, en nombre de la investigación. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros eh, vemos esos documentos que realmente nos llevan a la conducta ética, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de estudios con respecto a eso como el Código de Nuremberg. Eso fue más o menos por el año de 1947, en donde se establece la necesidad del consentimiento voluntario, y aquí ya estamos entrando un poco en esos espacios que la ética nos controla de una manera personal, nos vigila de una manera más concreta, ¿sí? Porque yo sé lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal. Entonces, yo no puedo obligar a las personas. Muchas veces los pobres animalitos son los que son chivos expiatorios para nosotros, para la ciencia. Y bueno, en cierta manera sí hay que algunas veces sacrificar algunas vidas de estas eh, otras especies para la evolución humana, ¿sí? Ellos no tienen la oportunidad de decir no, pero nosotros los seres humanos sí tenemos la oportunidad de decir si quiero o no quiero. Es como ese consentimiento voluntario de que los participantes estén en la investigación o hagan parte del grupo de investigación que va a ser investigado. Ese código de Nuremberg en el 47 es lo que nos plantea el consentimiento voluntario, ¿sí? La declaración de Helsinki también es algo muy importante y eso se generó más o menos como en 1964, en donde se crean los principios éticos, mucho más específicos para la investigación médica, para la investigación psicológica, por lo que yo les estaba planteando, ¿sí? Porque es que nosotros no podemos ver a los seres humanos como ratas de laboratorio, ¿sí? Que sí trabajamos nosotros con hámster, con ratas, con palomas, con peces, con chimpancés, con gorilas, sí lo hacemos. De hecho, está, está siendo más controlado esa parte, ¿sí? Entonces, en esa declaración de Helsinki en el 64, empezamos a crear o se empezó a crear esos principios éticos por todas esas abominaciones que se hacían en el pasado, ¿sí? Con los seres humanos. El informe de Belmont en el 79 también nos está planteando tres principios básicos: respeto por las personas, que tienen que ver con ese ser humano que realmente necesita ayuda, pero tenemos que respetar, sea por su condición económica, sea por su color, sea por su raza, si es latino, si es oriental, si es musulmán, o sea, todos, absolutamente todos nosotros somos personas, ¿sí? Y la idea es de que dentro de esos principios básicos, en ese informe de Belmont, en el 79, hable precisamente ese, o se habla de ese respeto hacia las personas, se hable de esa beneficencia y justicia que se tiene que dar a las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esos tres principios básicos en el informe de Belmont, pues realmente a veces por el afán de avanzar en la ciencia,
perdemos el horizonte y pasamos las barreras, las, los conceptos normativos y las limitaciones que nos pueden estar dando eh, para que hagamos un proceso de investigación. Entonces, esos principios éticos fundamentales en cualquier investigación tienen que ver con el respeto a las personas, ¿sí? Tenemos que reconocer y respetar la autonomía y la dignidad de cada participante. Nadie, absolutamente nadie puede ser tratado como un objeto, como un elemento para investigar, ¿sí? Para alcanzar ciertos fines científicos. Y eso fue lo que, lo que se hizo en el holocausto nazi, ¿sí? Entonces, ese respeto es muy importante. El investigador que está generando esos proyectos para ayudarle a la comunidad, pues es lo que estamos hablando de la beneficencia, ¿sí? En donde lo que estamos trabajando en investigación es el máximo beneficio para la población la cual estamos colocando en esta investigación. Vamos a darle el máximo de los beneficios y vamos a tratar de controlar el, el daño posible que se le pueda dar a estas personas. Entonces, un incremento en el máximo beneficio y un mínimo daño en las personas, ¿sí? Es un deber, es una obligación mantener esa beneficencia y ese respeto, ¿sí? Debemos evaluar los riesgos físicos, emocionales y sociales de las personas que están con nosotros colaborando, ¿sí? No es que yo los lleve a las malas a hacer una o a que participen en investigación, ¿sí? Si estamos hablando de beneficencia, la contraparte sería pues actuar de una forma incorrecta, porque actuamos supuestamente con doble moral, porque estamos aprovechándonos de la eh, ignorancia, de la debilidad, del poco conocimiento de las personas que están trabajando con nosotros o que están al interior de la investigación, ¿sí? O sea, el respeto es para absolutamente todo el mundo. Las personas que participan en la investigación como sujetos de investigación o las personas que trabajan y hacen parte del grupo de investigación. Porque yo como investigador les tengo que hablar a ustedes muy claramente de lo que tenemos que hacer y les tengo que decir la verdad y no se las puedo decir a medias o que digamos que estamos utilizando un medicamento que es inofensivo cuando la verdad es que hace mucho daño, ¿sí? Y fíjense que algo parte o sea, lo malo parte precisamente de esas decisiones equivocadas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí la no maleficencia tiene que ver es con evitar cualquier tipo de daño intencionado o negligente hacia los participantes. O sea, no podemos estarle dando, haciendo que estamos actuando correctamente cuando lo que estamos buscando de una manera negligente y con conciencia, buscando ese daño. Es un daño intencionado. Eso yo lo sé. De pronto mis compañeros de investigación no lo saben, pero yo lo sé. ¿Ven? Porque es que eso me representa para mí eh, ocupar un cargo grandísimo, no sé en dónde. Entonces, eso me genera ciertos tipos de comportamientos no correctos, ¿ven? O me van a dar una gran cantidad de dinero por trabajar de una manera incorrecta, ¿sí? El problema no es que yo lo acepte, el problema es que yo sé que estoy actuando mal y lo sigo haciendo, ¿sí? Entonces, tenemos que garantizar que los beneficios y las cargas de la investigación se distribuyan de una manera equitativa. Tenemos que hablar de la justicia. Ningún grupo debe ser explotado o excluido injustamente, ¿sí? O sea, que haya justicia
equidad, actuar de una manera equitativa, realmente habla muy bien de esa investigación, ¿sí? Y esto de la autonomía tiene que ver con la participación libre eh, de las personas que están, de los participantes que están con nosotros, ¿sí? Pero a partir de la información clara que yo les estoy dando a ustedes, a los participantes, ¿sí? Estoy siendo claro, no los estoy coartando, no los estoy coaccionando, no los estoy engañando, ¿sí? Y lo que decíamos, o que ustedes lo mencionaban ahorita, que tiene que ver con la confidencialidad. Esa confidencialidad tiene que ver muchísimo con que la información, y por eso ahora se habla muchísimo de ese respeto a la información que nosotros estamos trabajando con las personas, porque no la podemos estar divulgando así de buenas a primeras. Entonces, ese tema de la confidencialidad y sobre todo en nosotros los psicólogos, que tanto nos están siempre diciendo, ojo con la confidencialidad cuando usted ya esté atendiendo consulta, ¿sí? Toda esa información recolectada tiene que ser protegida. Los datos personales solo pueden usarse para los fines aprobados, ¿sí? Y con medidas precisamente de seguridad adecuada. O sea, le tengo que garantizar desde que antes, durante y después de la investigación o del proceso terapéutico que estemos trabajando, haya esa confidencialidad. Pero tampoco hablar con mentiras ni con engaños, que eso no es honestidad, eso no es transparencia. Entonces sí tenemos que hablar con honestidad, sí tenemos que mostrar transparencia en nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, realmente todo eso que estamos hablando de la transparencia y de la honestidad evita muchos problemas, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que esos principios éticos fundamentales para la investigación, estamos hablando del respeto a la gente, estamos hablando de la beneficencia, de la no maleficencia, de la justicia, de la autonomía, de la confidencialidad, transparencia y honestidad. Estamos hablando de ética, muchachos, pero algo necesito que se les quede a ustedes en su conocimiento, ¿sí? Porque necesitamos entender que la ética, o sea, la importancia de la ética en la investigación va a depender de nosotros. Porque la ética no solamente protege a las personas, sino también protege a la ciencia misma. O sea, si yo quiero hacer un experimento, pero yo no soy experto en el experimento que quiero hacer, pues yo no estoy protegiendo ni a la gente ni a la ciencia misma. ¿Ven? Entonces, si la ciencia está, es para ayudarnos a nosotros. Y eso es lo que hacen muchos científicos, que le invierten demasiado tiempo, demasiados esfuerzos, demasiada toda la vida a ellos para poder sacar adelante, pues, digamos, un resultado científico que favorezca a a la población, a la comunidad, a la humanidad, ¿sí? Entonces, esa dimensión científica garantiza o debe garantizar que los resultados sean válidos y verificables, ¿sí? Esa dimensión científica promueve precisamente la reproducibilidad, perdón, ¿sí? Ya que los datos que estamos manejando, los datos que sacamos de todo este análisis que tenemos, de estos datos obtenidos, vamos a reportarlos sin maquillaje, sin que nosotros tengamos maquillaje. Entonces, esa parte es supremamente importante para que no tengamos dificultades con las personas más adelante. Entonces, fíjense, muchachos, que esta parte de la investigación, esa dimensión científica, esa reproducibilidad, se tiene que manejar con honestidad, porque los datos obtenidos son los reportados en esas revistas científicas, no maquillados, no inventados, ¿sí? Entonces tenemos que evitar
ser parte de los fraudes, como la fabricación, como la falsificación o el plagio de información. O sea, nosotros no podemos actuar con el simplemente facilismo de hacer las cosas y ya. No, o sea, la idea es que nosotros cuando hagamos investigación la hagamos de una manera mucho más concreta, completa y de a fondo en beneficio de una comunidad. Entonces, no debemos actuar falsificando o plagiando, ni copiando ideas de otras personas, lógicamente. Entonces, eso tiene que ver con esa dimensión científica, pero también tenemos una dimensión humana y social cuando hacemos o cuando hablamos de la investigación, porque con la investigación lo que nosotros pretendemos es proteger los derechos y la dignidad de la gente que está participando. ¿Cuál es esa dimensión? Lo humano, ¿sí? Y lo social, derechos y dignidad, ¿sí? Se tiene que reforzar con esta investigación científica, perdónenme, se refuerza la confianza pública en los investigadores. Es decir, que si yo he hecho una muy buena investigación, he sacado muy buenos resultados, le he ayudado a la población, lo que hizo Manuel Elkin Patarroyo, que le donó a la humanidad o le brindó a la humanidad su invento, ¿sí? Entonces, eso realmente genera esa confianza pública, porque no hubo malignidad allí, porque no hubo comportamientos antiéticos, ¿sí? Entonces, esa, esa fuerza pública le da un soporte a los investigadores, un reconocimiento y conciencias en este caso, ¿sí? Y también, obviamente, las instituciones académicas, ¿no? Las instituciones académicas, creo que lo habíamos mencionado anteriormente, las instituciones académicas se tienen que dedicar a la investigación para beneficiar a la población, ¿sí? Y eso es algo que hoy día las universidades trabajan de una manera incansable, le invierten dinero de una forma incansable y trabajan precisamente eh, en ese apoyo a la sociedad, a la comunidad, porque lo que se pretende es de que eso sirva para el bien común, ¿sí? Esa dimensión humana y social, pues como su nombre lo indica, es algo para el bien común, la sociedad. No solamente una sola persona o un grupo de personas, sino la sociedad, que dejemos huella, ¿sí? Entonces la idea es de que nosotros no tengamos un solo interés individual o un solo interés económico, no. Y en la dimensión, porque estamos hablando de la importancia de la ética en la investigación, y la dimensión educativa forma profesionales íntegros precisamente para poder que sigan multiplicando la información de todo lo que se necesita en el campo de la psicología, en este caso. ¿Sí? Entonces, ahí lo que vemos nosotros en esa dimensión educativa es que ustedes, mis queridos estudiantes, se conviertan en profesionales íntegros, responsables y conscientes de su impacto social. Es que de las decisiones que ustedes toman pueden estar salvando vidas o hundiendo la vida de algunas personas, ¿sí? Y no es que simplemente, ay, me equivoqué y entonces ya pasemos la hoja del libro y sigamos. No, no porque pues precisamente en esa dimensión educativa, la formación de profesionales íntegros, responsables y conscientes, pues dependen de este contexto académico, de este contexto pedagógico, pero hasta cierto límite, porque la otra parte ya la tiene arraigada la propia persona en su vida cotidiana o con sus familiares o con quien sea, ¿sí? Pero hasta ahí vamos nosotros, ¿ven? En esa dimensión educativa. Entonces, por eso habla de esa responsabilidad moral con la comunidad científica, ¿sí? Porque, pues, tra tratamos de trabajar muchas cosas,
Entonces, realmente estos aspectos éticos realmente están generando en las ciencias sociales y en las ciencias humanas eh, el compromiso para evitar manipular información sensible. ¿Sí? Acuérdense ustedes que esos aspectos éticos realmente es evitar esa información sensible, manipularla. ¿Ven? Respetar siempre la privacidad de la gente que está trabajando con nosotros, ¿sí? O participando. Y en ese contexto cultural, pues precisamente de los participantes. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con unas tribus, con unos indígenas, eh, pues tenemos que respetar todas sus tradiciones y toda su cultura y no podemos llegar a invadir agresivamente esa comunidad, ¿ven? Y es el actuar, ¿sí? Con esas ciencias sociales, esas ciencias humanas, ese contexto cultural y respetar esa privacidad, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante acá que tenemos que mencionar, tiene que ver con las poblaciones vulnerables y dentro de esas poblaciones vulnerables estamos hablando de los pequeños, de los niños, ¿sí? Si son personas que tienen vulnerabilidad como déficit cognitivo severo o que son niños menores de edad, pues nosotros no los podemos involucrar de una manera azarosa, tampoco podemos generar que ellos accedan a nuestras exigencias, sino que más bien vamos a establecer el tema del consentimiento informado en los tutores o padres de familia que garanticen que no hay o que no va a haber coerción ni riesgos innecesarios. O sea, y vuelvo al tema anterior, o sea, y lo hablamos con la verdad, no lo maquillamos, ¿sí? Eso es algo supremamente importante, ¿sí? Es algo supremamente enriquecedor que actuemos. Miren, en algo que se maneja muchísimo de una forma incorrecta en la parte médica, y no solamente en los psicólogos, sino en general, la parte médica, por eso digo, a veces cuando uno, eh, tal vez también por la premura del tiempo, digamos, cuando yo estaba en el consultorio médico, cuando yo atendía pacientes, aún lo hago todavía, pero ya lo hago de una manera un poco más alternada con la educación. Pero cuando nosotros manejamos un poco el tema de los pacientes, eh, realmente el permitirnos a nosotros, digamos, como cohesionarlos, criticarlos y abusar de ellos, eso me hace a mí un mal profesional. O sea, nosotros no podemos generar unos comportamientos incorrectos sabiendo que las personas que asisten a mi consultorio están buscando ayuda, ¿sí? Porque es que son poblaciones vulnerables o son pequeños, ¿sí? Tenemos que evitar ese tipo de coerción, evitando esos riesgos innecesarios. ¿Ven? Entonces, todo eso tiene que ver muchísimo con esos aspectos éticos específicos, muy específicos en lo que tiene que ver con el tipo o la investigación que estamos llevando a cabo. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos que estar mirando un poco que, y lo mencionábamos ahorita, el tema de los animales, de las otras especies diferentes a nosotros como seres racionales, ¿sí? Que nosotros no podemos estar actuando de una manera poco ética con los pobres animales, ¿no? ¿Sí? Tratar de reducir su número al mínimo lo más necesario, definir los procedimientos precisamente para evitar el sufrimiento. A ver, nosotros pongámonos en el pellejo de los pobres animalitos y qué harían, ¿sí? Yo no he sido, y eso se los comento a manera personal, nunca he sido un seguidor de la tauromaquia,
ese arte salvaje que pues, no sé por qué lo llaman arte, pero que aún hoy día está totalmente controlado porque ya ese hecho de que el arte, la tauromaquia, no es, porque es precisamente coger a un animalito, a un toro de lidia, un toro pues que realmente esté generando pues todo ese espectáculo ante una gran cantidad de personas. Estamos hablando de la investigación con animales, ¿sí? Entonces, los preparan para que salgan allá al ruedo, digámoslo así, para que sea totalmente eh, atormentado, para que genere sufrimiento, ¿sí? Lo estamos castigando de una manera enormemente grande, ¿sí? Entonces la idea es evitar ese sufrimiento en estos pobres seres vivos, en estos animalitos, porque eso no es arte, ¿sí? Y para que estos animalitos se pongan iracundos, entonces lo que hacen es pullarlos y atacarlos en la espalda, en las partes bajas, o sea, lo que hacen es maltratarlo para que él reaccione y se ponga supremamente bravo para que pueda hacer el torero sus famosos pases mágicos en el toreo. Gracias a Dios esto lo retiraron. Precisamente, no sé si todavía hay algunas plazas de toros, pero realmente fue algo muy bueno que hayan quitado ese tipo de sufrimiento que tenían los pobres toros allá en este tipo de corridas. Entonces, fíjense ustedes que dentro de estas investigaciones hay que pensar de que si vamos a utilizar conejillos de Indias, pues realmente eh, evitemos de que es la última opción, ¿sí? Pero evitémoslo, porque realmente pues terminamos actuando de una manera incorrecta, ¿sí? La, Aunque ya lo mencioné anteriormente, la presión por los resultados y la productividad académica puede ser un error que puede estar actuando en contravía de la ética. Entonces, que tenemos que publicar información, que tenemos que ganar un financiamiento para llevar a cabo las prácticas deshonestas, para manipular datos, para inventar resultados, pues no, o sea, no está bien, ¿sí? Porque lo que decía yo anteriormente, todo ese tema del plagio, del autoplagio, porque yo repito una publicación que publiqué hace, no sé, 15 años. Entonces, por el solo hecho de sentirnos presionados, hay que cumplir con eso. Entonces estamos actuando mal, ¿sí? Ahora que lo tenemos todo a la mano con el uso de la inteligencia artificial y ese uso no regulado precisamente de esta inteligencia artificial, en donde ella nos puede generar textos, imágenes, datos con una información mínima que yo le doy. ¿Por qué? Porque esos son datos que son, que siguen una trazabilidad muy corta, muy pequeña, ¿sí? Son falsos esos datos, ¿sí? Entonces, yo lo voy a asumir como que esa es la panacea, esa es la última verdad, pues estamos dándole un poder muy grande a la inteligencia artificial. Entonces, la idea es de que nosotros no perdamos la originalidad y la creatividad, que no perdamos realmente todo lo que hacemos nosotros con esa transparencia científica, ¿ven? Entonces, fíjense, muchachos, señoritas, que realmente son aspectos que afectan la ética actualmente. La presión misma, el uso inadecuado de esa inteligencia artificial, el hecho de que lo que yo les comentaba ahorita, de los intereses económicos, políticos o corporativos, ¿sí? Nunca actuemos realmente dándole la espalda a la ética, ¿sí? Cada quien es libre de actuar como se le antoje. Cada quien es libre de actuar y quiere aprender
o bien, o regular, o mal, ¿sí? Entonces, no podemos estarnos dejando influenciar por el jefe, o por los jefes, o por el político, ¿ven? O por la parte económica. Sí, el dinero es necesario, no se lo niego, es supremamente importante, pero eso hace que nosotros nos dejemos llevar por la avaricia, por los gobiernos, por las empresas que quieren de alguna manera obtener ciertos beneficios. Y cuando yo tomo la decisión de ayudar, me estoy volviendo cómplice y ahí estoy actuando incorrectamente. Estoy actuando de una manera que le hace daño a mi profesión como psicólogo porque estoy generando esos comportamientos y le estoy haciendo daño al gremio de psicólogos en últimas, ¿no? Entonces, realmente el hacer investigaciones, el hacer investigaciones realmente nos permite a nosotros tener una, una capacidad y un poderío prácticamente enorme para ayudar a los demás, para ayudar, acuérdense de eso, ¿no? Que las investigaciones realmente sean algo que estamos actuando correctamente, ¿sí? Si nosotros hacemos investigaciones, como lo decía anteriormente, por cumplir, ¿sí? O porque hacemos una mala interpretación, porque hacemos un análisis incorrecto, ¿sí? Una de las cosas que tanto se puede criticar en un rol médico, en un rol como psicólogo, es que la gente, digamos que a mí me llegan los casos clínicos y yo reviso la historia clínica y lo que yo hago es replicar lo que decía el médico anterior o el psicólogo anterior. Yo no hago mi propia valoración médica, yo no hago mi propio diagnóstico psicológico. Entonces, que decía esto, no, coloquémoslo, ¿sí? Es más fácil colocar eso sabiendo que yo puedo encontrar cosas mucho más importantes de lo que dicen ahí, que puede que sea bueno, pero la idea es que cada médico participe en el diagnóstico médico o en el diagnóstico por parte del psiquiatra o el psicólogo para bien del paciente. Es que nosotros nos debemos al paciente, nosotros nos debemos a los participantes en la investigación, porque lo que yo quiero causar es resultados muy buenos. No quiero causar mentiras, no quiero causar miedo, no quiero causar confusión. ¿Sí? Entonces realmente cuando nosotros hacemos eso y replicamos lo que dice el médico anterior, estamos cayendo en eso, ¿sí? Ustedes no saben del daño que le puede estar haciendo a la persona, a una persona que necesita realmente que entiendan, él, el paciente necesita que lo comprendan y le ayuden en situaciones un poco más difíciles para él. Pero lo que hacemos es simplemente darle, y es cierto que el tiempo en la consulta médica en las EPS o las IPS de aquí de Colombia son muy cortas, ¿sí? Yo no quisiera que le explicaran varias cosas en el consultorio médico, pero pues no se puede, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esa eh, situación de la investigación científica, ¿sí? O la mala preparación del investigador, que se pone a crear proyectos de investigación, pero no lo sabe manejar, ¿no? Entonces, esa desinformación científica lo que hace es causar miedo, ¿sí? Y terminan en manipulando a los participantes. Entonces, realmente no están cumpliendo con el objetivo médico o de la investigación. ¿Ven? Entonces, ese rol que nos lleva a nosotros a que nos vigilen, porque voy a hablar del rol del Comité de Ética en investigación o ética profesional, ¿sí? Que seguramente ustedes han escuchado. Esos comités éticos o de ética, pues precisamente son órganos colegiados. A nosotros como psicólogos nos rigen el Colegio Colombiano de Psicólogos, ¿sí? Cognia es la entidad que regula a los arquitectos, ¿sí? Y así sucesivamente con otras profesiones, ¿ven? En algún momento, yo no sé si ustedes estuvieron o no, o alcanzaron a estar
porque yo traje al Colegio Colombiano de Psicólogos hace como año y medio, más o menos, traje al colegio para que nos hablaran un poco de eso que estamos hablando ustedes y yo, de la ética profesional, de la responsabilidad que tenemos nosotros con la investigación, con lo social, con lo jurídico, con lo clínico, con todo, ¿sí? Entonces los traje y pasaron los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y los egresados, ¿sí? Profesores también estuvieron allí. Los llevé a la sede 3 para que conocieran un poco de la ética, de los campos de acción de la psicología y también inclusive se habló del proceso para obtener la tarjeta profesional, que tenemos que estar publicados en el periódico del Estado y que tenemos que también ser muy juiciosos en el cumplimiento de ese compromiso ético con nuestra profesión. Entonces, necesitamos revisar precisamente cuando hablamos de los roles de comité, eh, de esos órganos colegiados que nos regulan a nosotros, pues mirar un poco toda la investigación que se está llevando a cabo. Entonces, la función del rol de los comités de ética es precisamente revisar que todo se esté llevando como lo habían planteado en ese proyecto, que ese proyecto cumpla con las normas nacionales e internacionales, que se analicen los riesgos y beneficios para los participantes, ¿sí? Eso tiene que ver muchísimo como con el control de calidad, ¿sí? Las auditorías que llaman, ¿no? Entonces, supervisar eh, a los investigadores que estén llevando a cabo, que sean muy competentes, que sean muy idóneos, que estén muy bien capacitados, que estén capacitados adecuadamente para poder realizar la investigación. Fíjense ustedes que hay que realmente evaluar absolutamente todo el contexto de la persona, evaluar un poco ese contexto del participante. Y al conocer eso, vamos a tratar de ser siempre como el tema de exigir el consentimiento informado, exigir la confiabilidad. Pero ¿quién es el que lo exige? Pues precisamente las personas responsables de los participantes, si es que son niños o son vulnerables. ¿Ven? Entonces, cuando yo paso ese consentimiento informado, yo espero que lo aprueben. Si no, pues lamentablemente el muchacho no me puede colaborar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo aceptaron. Y pues mantener ese tema de la confidencialidad. ¿Ven? Entonces, fíjense que la ética para nosotros no es solamente la palabra y cumplir precisamente lo que eh, nos podría estar diciendo el manual de Carreño. No, no es eso. La ética en la investigación siempre va a ser supremamente necesaria para que las personas que están ahí trabajando para nosotros no se sientan temerosos, ¿sí? Porque pues nosotros podríamos estar siendo sancionados por el Colegio Colombiano de Psicólogos y nos podrían retirar inclusive la tarjeta profesional dependiendo de la falta que yo haya hecho en un momento determinado o en el transcurso de un tiempo. Uno tiene que pagar como profesional en psicología, pues cuando yo estaba en el centro médico, a uno le descontaban de nómina, pues un valor porque uno tenía que pagar una póliza de representatividad. Y eso tiene que ver con un pool de abogados que están que son abogados y son médicos y que nos van a representar si yo recibo la demanda de algún paciente, porque lo maltraté o la maltraté o hice cosas mal o hice la aplicación de una prueba de personalidad, una prueba psicológica de coeficiente intelectual y la apliqué mal y entonces arrojé unos datos equivocados. Entonces fíjense que lo que hace que yo esté controlado precisamente por estos comités me permiten a mí saber actuar de una manera correcta. O sea, yo no trabajo
para llenarle los bolsillos a mi jefe, por decir algo. Yo me debo a mi profesión. Me debo a que la gente sepa qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? En este caso, si es con un paciente, pues actuar de una manera muy honesta y transparente con él para que se lleve a cabo un proceso bien adecuado. Si es a nivel educativo, lo mismo. Si es a nivel de investigación, hacer las cosas de una manera mucho más transparente. Acuérdense lo que tiene que ver con la credibilidad, acuérdense lo que tiene que ver con el humanismo, o sea, el respeto a la humanidad, ¿sí? Y también la responsabilidad de seguir generando ciencia para el beneficio de los demás. Entonces, es algo que realmente nos apunta a generar como una autoevaluación de cómo estamos actuando, cuál es nuestra competencia ética en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, eso es algo que realmente nos impulsa a trabajar correctamente. Bueno, eso era lo que yo quería plantearles. Permítanme, no sé si tengan algún comentario, alguna inquietud con respecto al tema de la ética profesional, con respecto a la ética, la investigación. Freddy, ¿tienes que comentar algo al respecto? ¿Quieres comentar algo, Freddy? No, profe, no, aquí estoy poniéndole muy atento a la clase, estoy Freddy, poniéndole cuidado. pero cuéntame cuál es tu opinión, Freddy. En cuanto a la ética, Sí, sí, en todo lo que, todo este, todos estos todo lo que se ha conceptos y hablado, todos los conceptos y toda esa parte, los principios éticos, de todo ese manejo, de la responsabilidad hacia la comunidad, hacia el paciente, hacia los participantes. ¿Cuál es la opinión que su merced tiene, Freddy? ok, bueno, de hecho, creo que en primer semestre también nos pusieron a ver un video de Adela Cortina y yo lo vi dos veces. Y en ese Ujú. video ella hablaba mucho del tema ético como profesional, de como profesional, cómo debemos abordar y tener como esa responsabilidad de la que estabas hablando en cuanto a reservar como lo que uno sabe del paciente, como sus cosas y también la ética al momento de tratarlo, porque lo que tú decías, o sea, hay que tener, o sea, no quedarse con la opinión solamente de un profesional y como por pereza dejarlo así, sino entrar a abordarlo desde nuestros conocimientos, dentro de las herramientas que tenemos para dar un diagnóstico nuevo o de pronto dar más aportes a lo que ya está dicho. De lo que hablabas también, de la ética con los animales, no, todo me parece muy interesante. La verdad, yo he visto un par de videos de Adela Cortina. Yo vendo libros, también por ahí estuve la vez pasada leyendo algo de un libro de ella y me parece bien, bien chévere. Sí, claro. Pero no olviden, muchachos, señorita, no olviden que la teoría y el papel aguanta absolutamente todo. Lo que es válido y es valioso es nuestro actuar, ¿sí? Eso es lo que nos define a nosotros en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra existencia, en cualquier contexto. Esa es nuestra huella, nuestro ADN, ¿sí? Si a mí, yo soy una persona que se acostumbra a hacer las cosas deshonestamente, pues yo estoy generando pues como esa interpretación que pueden estar teniendo las demás personas con respecto a mí. Entonces van a creer de que yo sí fui deshonesto, ¿no? Es algo así como que lo que le pasó al pastorcito mentiroso, que decía mentiras, decía mentiras, decía mentiras, decía mentiras, y cuando quiso decir la verdad nadie le creyó. ¿Ven? Entonces la credibilidad va en lo que estamos actuando constantemente con la sociedad, donde sea. Julieta, ¿qué quieres aportar? Gracias, profe. Yo pienso que la ética también está en un proceso de formación continua, porque como tú hablabas de pronto por desconocimiento de algunas personas, el hecho de que tengamos el título de psicólogo no quiere decir
que con la formación actual vayamos a salir con el conocimiento suficiente, digamos, para dar, digamos, una terapia que lleva una complejidad mayor, ¿sí? Yo diría que quizás podemos hacer un acompañamiento más, no dar terapia, ¿sí? Entonces, para mi parte, la ética también hace el proceso de la formación, ¿no? Ah, ok. Sí, fíjate que mencionaste algo muy cierto, Julieta, y es de que, y esto tiene que muchísimo, bueno, actuar con la verdad y actuar con transparencia también es bueno para nosotros, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Si yo soy homofóbico y tengo un paciente que es gay, entonces yo lo debería, ¿no? Pues no, pues porque no estaría actuando de una manera ética, porque me dejo llevar un poco por lo que estoy sintiendo en cuanto al rechazo por esa persona y su condición homosexual. ¿Ven? Entonces, es algo que tiene que ver con eso también. O sea, yo tengo que ser muy consciente como psicólogo, yo tengo que ser muy claro, muy consciente y conocedor de lo que a mí no me gustaría trabajar. Por ejemplo, a mí no me gustaría trabajar con adicciones, porque las adicciones necesitan un tratamiento integral. Las adicciones necesitan una institucionalización. Si a mí me llega a mi consultorio un paciente que sea adicto a la ludopatía, que sea adicto al sexo, que sea adicto a, a mentir, ¿no? Entonces, yo, yo lo remito, yo le digo, pues la verdad, no tengo un conocimiento adecuado para manejar un poco las adicciones, entonces yo soy muy transparente, muy claro, le digo, te voy a remitir con un colega que realmente él está manejando muy bien ese tema. ¿Ven? Pues porque tengo que ser ético de la mejor manera. Bueno, Michelle, ¿dónde anda Michelle Jiménez? ¿Correa? Reyes. Perdón, Reyes, sí, discúlpame. Hola, profe, dime. Oh, Michelle, ¿cuál es tu opinión, Michelle? Sobre la ética, profe, creo que eso es muy personal de cada persona, ¿verdad? Siento que según también la crianza de cada cual, desde mi punto de vista, pues la ética laboral es muy importante. No me puedo dejar comprar, que siento que es lo que pasa mucho en cierta manera en la salud. Se dejan comprar por unos pesos y tienden a perder su ética profesional. Ok, Referente a eso. Siento que vale más la vida de un paciente y hacer un buen tratamiento y una buena consulta para el mismo. Referente a eso, profe. Referente ok. al video, yo sí te estoy muy sincera, no lo alcancé a ver todo, por eso de pronto no di mi punto de vista. Estuve un poco ocupada con el trabajo. Ujú, ok, pues valoro tu honestidad, pero hay que sacarle tiempo a las cosas cuando uno está en estos procesos académicos. eh, Tú no le puedes decir al paciente, qué pena contigo, pero no tuve la oportunidad de trabajar en lo tuyo porque, no, porque en el otro trabajo no tenía el tiempo. O sea, uno tiene que ser Ujú. muy, muy juicioso en eso porque siempre las disculpas están ahí a, a la mano. Y pues bueno, Sí, por eso valoro mucho lo que tú dices, pero en el momento que uno asume una responsabilidad, pues uno la trata de cumplir al máximo. Muchas gracias, señorita Michelle. a ti, profe. Joana Bernal, Hola, profe, buenas noches. hola Joana, cuéntame cuál es tu punto de vista. Sí, señor, referente a la ética, ¿sí? ¿Tú qué crees? Sí, señor. Bueno, Bueno, pues yo pienso que, al igual que decía ahorita mi compañero Freddy, cuando iniciamos la carrera, el profe pues que nos estaba explicando, nos enfatizó mucho, incluso la profe Mercedes también sobre el tema ético, y siento que aunque a veces se cruza una delgada línea de lo que hablaba mi compañera Michelle Correa con el tema de la moralidad,
pues sí es muy importante que nosotros podamos como darnos cuenta y ser conscientes de eso que pues que llamamos ética, ¿no? Lo que tú decías también con el tema de lo de carne, a veces uno comete, digamos, como que ciertas cosas que parecieran no ser como tan graves, pero que si uno se pone a reflexionar y a cuestionarse uno mismo, pues uno diría, bueno, sí, o sea, esto si se llega a una gran escala, pues no sería ético. Y si hablamos entonces desde el tema de la psicología, pues cómo eso también va a impactar las vidas de los pacientes que vamos a manejar, Ujú. y cómo me voy a sentir yo con, pues digamos, como con esa culpa de pronto de no, de haber hecho algo de pronto que no esté correcto. Entonces, pues sí, siento que a nivel general en la carrera, en la vida y demás, tratar siempre lo que tú dijiste, de pues de hacer las cosas bien, de obrar de buena manera y que pues si uno de pronto se equivoca, pues también tener como esa humildad de poder reconocer que lo hizo y pues no volver a caer como en esos errores. No, ok, gracias. Bueno, quiero preguntarle a Paula Tejada, ¿cuál es su opinión? Paula Tejada, Buenas noches, profe, ¿me escuchas? sí, señorita, la escucho. Bueno, pues concuerdo con los comentarios de todos mis compañeros, con las opiniones que tienen respecto a la ética y también considero que pues aparte de eso, como nosotros como profesionales, la ética es algo que nos va como a caracterizar mucho en nuestra carrera y más que eso, es como también por las personas que vayamos a atender en algún momento, ¿no? Y cómo lo vayamos a aportar en la sociedad, en nuestra carrera personal y sobre todo en nuestra carrera profesional. Ya, profe. Ok, gracias. Steven Fuentes, Eh, Profe, pues yo lo que creo que también es la ética más allá, también es como el compromiso que uno tiene hacia la propia profesión. Uno va a trabajar con personas, uno va a trabajar con pacientes y más de pensar en que uno se puede meter en algún problema, también tiene que pensar que si uno no es ético le puede hacer daño a un tercero, a un paciente, y pues eso no sería lo adecuado. Nosotros trabajaríamos para hacerle el bien y ayudar a las personas, no para hacer todo lo contrario. ok, gracias. Marcela Moya, Hola, profe, buenas noches. hola Marcela, cuéntame. Bueno, estoy de igual manera, pues creo que todos llegamos a una conclusión muy similar. Precisamente yo estaba pensando en lo que decía el compañero de cómo por el error de pronto del ejemplo, divulgar alguna información de algún paciente o en caso pues de que sea uno de terapia o en caso de que uno esté en una empresa, digamos personalmente, a mí me llegan muchas personas de la empresa, yo trabajo en el proceso de recursos humanos en una empresa y ellos al ser uno de recursos humanos y al saber que uno está estudiando psicología, le llegan a uno a desahogarse. Entonces, simplemente con el hecho de que sepan que estoy, en este caso hablando de mí, estudiando psicología, se sienten en la libertad, en la confianza de poder decir, ven, necesito que me escuches, por favor. Y no por el hecho de que yo no haya terminado la carrera, quiere decir que de pronto yo vaya a divulgar, porque sé que es algo profesional, una ética profesional, el guardar esa información en resguardarla de manera correcta, porque pues esa va a ser mi credibilidad. Si yo divulgo esa información, pues voy a perder credibilidad y pues de igual manera, pues como la profesión, porque cae uno en el error generalmente valga la redundancia, de generalizar. Si uno o dos fallan,
puede que tilden que todos somos de la misma manera. Entonces, pues esa es mi perspectiva en este caso, profe. No, ok, gracias. Bien. eh, Ángela Salcedo, ¿cuál es tu punto de vista? Ángela Salcedo. Sí, señora, aquí estoy, profe. Qué Bueno, pena. dale. Ya le respondo un segundo, perdón. Espérame, hijo. Bueno, profe, respecto a lo que su merced menciona de la parte ética, siento que uno como psicólogo es muy fundamental tenerlo, ya que pues, como lo han mencionado los demás compañeros, es como ese código de psicólogo hacia las personas y hacia uno mismo, ¿sí? Considero que eso habla ya, es de la carrera que uno tomó, de la educación, de la formación, ¿sí? Y si uno va a atender pues esta parte de la salud, es muy bueno, espérame, es muy bueno tener esta parte ética. Ok, gracias. Mm, Mayerlis Rangel. Buenas noches, profe. Hola Mayerlis, te escucho, te escuchamos. Sí, señor, pues la ética es algo fundamental e importante para todos nosotros como seres humanos. Eso o sea, hace como debería ser parte, ¿no? De uno para uno poder pues estar bien con uno mismo y con la sociedad o sea, y tener como que las personas tengan buenas perspectivas de uno, y en nuestra profesión es muy importante ya que uno tiene credibilidad, confiabilidad. Las personas pues tienden como a sentirse bien porque saben de que uno no va a decir pues lo que ellos le confían a uno. Entonces pues digamos la ética es súper importante para todo, para el trabajo, para la vida, para nuestro comportamiento personal. Ok, gracias. Laura Ochoa. Sí, señor. A ver, Laura, te escucho, te escuchamos. Bueno, profe, para mí la ética es como las bases, como si fuese las bases de un edificio. Digamos que una persona sin ética tampoco tiene mucha moral, es como para así abarcarlo como todo, como lo han dicho mis compañeras, pues es como lo primordial en una persona. Nosotros como profesionales pues tenemos que tener mucha más ética, digámoslo así, para llevar a cabo pues las circunstancias y los motivos por las que las personas nos confían sus problemas y pues llegar como a una, entre comillas, como solución. em, digamos que la ética nos dan como un poquitico de las bases de las que nosotros necesitamos para también tener credibilidad de hacer lo que nosotros necesitamos. Ok. Lorena Romero. Señor. Lorena, ¿tú qué opinas? Ah, qué perdón. Profe, pues que básicamente eso no es solo profesional, tiene que estar como en todos los aspectos de la vida de las personas, en aspectos sociales, políticos, familiares, culturales. mm, pero pues en esta profesión es como un peso, ¿no? Porque pueden haber pacientes, como decían ahorita, que así confiesen ciertas situaciones, pues puede afectar a otras personas, ¿no? O Mm, incluso confesar sus crímenes, como pasó con estos, los hermanos Menéndez, si no estoy mal, ujú, que sí, como que uno de ellos estaba en crisis y le comentó a su psicólogo y él después como que quería obligarlo a que confesara de nuevo. Pero hablo de él también porque él no fue ético, porque, bueno, no sé si sea verdad, ¿no? Pero lo muestran ahí. Él igual le contaba todo lo que le decía el paciente al papá y entiendo pues que eso no cuenta como ético en ningún momento. ok. Natalia Rodríguez.
Sí, profe, buenas noches. Bueno, te escuchamos, Em, Natalia. bueno, como tal, la ética, pues sería como la ética en la vida, que es como la base que nos permite construir relaciones sanas. Asimismo, como tomar las decisiones justas y vivir con coherencia con lo que pensamos y con lo que decimos, o sea, actuar siempre con coherencia. Y en cuanto a la ética profesional, pues siento que en nuestro trabajo es la base, y nuestra profesión es la base porque tenemos que siempre tener toda la ética para poder actuar así sobre las personas pues que confían pues toda su vida privada, sus cosas íntimas, eh, y ya, siempre ser ético profesionalmente. Ok, gracias, señorita. Gracias. Ok. Ivonne Gayor. ¿Dónde anda Ivonne? Hola, profe, buenas noches. A ver, Por acá te escucho. trabajando, no estoy en Bogotá, pero pues no sé si me escuchan Bueno, bien. te escuchamos, Ivonne. Para mí, yo estoy admirada, encantada, casi muy alegre porque tomemos este tema como asunto principal, porque a veces uno se enfoca en tener bien los temas, el contenido programático, pero deja a un lado toda esta experiencia por la que yo creo que nos llevó a estudiar psicología, lo empírico, lo que hemos vivido como tal, sin nada de teorías ni nada. Pero yo creería que todos los que estamos estudiando acá tenemos un sentido más ético de la sociedad, nos importa demasiado y hay que resaltar eso y nunca olvidarlo, no quedarnos en lo que nos falta. Yo creo que tampoco es cuestión de quedarnos en lo que nos falta, sino realmente aportar, defender lo que aportamos en la medida que nos deje la sociedad de hoy, porque pues tampoco es ceñirse o constreñirse a un plan cuando tenemos que ser, digamos, como ciudadanos del mundo, de otras políticas, de otras culturas, porque si no nos podemos estar quedando cortos. Me alegra un montón que en este momento de nuestra carrera estemos hablando de esto y no estemos hablando tanto de las notas, porque realmente esto es ser psicólogo y me encanta que nos volvamos más humanos porque creo que hacia allá debe ir nuestra carrera. Esa es la ética que debemos conservar, digamos, desde el 2025 hacia adelante. Muchas gracias, profe, por pues, ponernos estos temas y Ok, dejarme hablar un poquito de eso. Muchas gracias. ok, a su merced, gracias por sus palabras. Bien, vamos con ah, Claudia Álvarez. La profe, Hola. bueno, profe, a mí me gusta mucho el tema, el concepto de ética, porque básicamente es ser honesto, ser íntegro. Em, el tema de ética desde la profesión básicamente es hablar desde la equidad, desde la ser elocuente y consecuente con lo que dices, porque pues no estamos hablando no sé, no estamos hablando de arreglar un carro, estamos hablando de tratar con seres humanos en donde si tú no tienes ética implica la vida. Y obviamente, más allá de eso, también va a implicar que tú te inicies en un proceso legal. Entonces, vale la pena no ser ético o ser corrupto por emitir un concepto equivocado. Digamos que eso a diario lo tengo que estar viendo con muchas entidades y pues es complejo. O sea, hay gente que se deja sobornar y pues realmente están en prisión. Entonces, básicamente es más allá de eso, es salvaguardar la integridad de su paciente. Pero más desde mi criterio es primero por mí, ser íntegro y honesto. Ok, gracias, muy amable. Señorita Luz Ángela Alonso, Sí, profe. dime. Pues, profe, comparto la idea con varios compañeritos. Yo creo que esto es no solamente un tema profesional, sino
sino inicia como desde casa. Y tener ética no solamente nos va a funcionar en el ámbito laboral, ya sea en la especialización, ya sea en la profesión, la carrera que hayamos nosotros escogido, sino que desde casa, pues es de donde venimos como con estos principios, ¿no? Eh, Primero que todo, uno tener una conciencia tranquila de que uno tiene una ética personal y profesional y que nos va a ayudar tanto en nuestra vida personal como en la profesional. Ok, gracias. Señorita Noriega, tu punto de vista, Daniela. Daniela, Hola, profe. te ¿A mí escuchamos, yo? Daniela. Sí, su merced, su Aquí estoy. merced. Es que mi internet está un poquito malo. Bueno, yo pienso que pues respeto, responsabilidad, también confidencialidad, no solo como humanos, sino también a los animales, lo que tú dijiste, que me pareció muy importante, como que siento que eso refleja mucho lo que es una persona, como también cómo trata a los animalitos. Ok. Astrid Osorio. Hola, Astrid. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Vale, profe. Bueno, pues para mí la ética es como unas reglas que nosotros como profesionales debemos seguir para proteger tanto a nuestro paciente como también a nosotros como profesionales. Siento que a partir de estas reglas nosotros podemos brindar un mejor servicio y de esa forma también poder ayudar a la sociedad. Si nos podemos regir a esas reglas, pues vamos a estar cumpliendo con nuestra labor, salir de la persona. Así también protegemos pues directamente su bienestar y también el de nosotros porque estamos dando pues cumplimiento a nuestro objetivo frente a la sociedad. Ok. Ann Prada. Señorita Ann Prada. Señorita Ann Prada. Hoy, profe. Mm, para mí la ética es, bueno, protección al paciente, confianza al paciente, integridad profesional, pues con el paciente y pues ayudarlo, escucharlo, em, pues tener respeto, pues cuando ellos, bueno, exponen todo el caso, pues saberlo llevar de una manera, pues profesional. Y ya. Ok. Señorita Aura Sánchez, Aura Jimena. Sí, profe, buenas noches. Bueno, la escuchamos, señorita Aura. Bueno, profe, tengo un poquito maluco mi internet, No, te pero escuchamos en cuestión perfecto, te escuchamos perfecto. de la ética, yo creo que aparte de nosotros ser profesionales, debemos ser personas, ¿sí? No solo se trata de cumplir como con las normas, sino debemos actuar como con la conciencia y la empatía, buscando siempre el bienestar común, no solo pues propio, sino también de los demás. Por eso nosotros Ajá, pues tenemos esta profesión como psicólogos para prestar un servicio y una ayuda a todas las personas que lo necesiten y brindar. ok. Verónica Serrano, gracias, señorita. Verónica Serrano. Sí, señor, profe. A ver, te escuchamos, Verónica. Sí, señor. Bueno, profe, la ética en nuestra profesión es muy importante porque pues digamos que tenemos que ser muy objetivos, comprometidos socialmente, pues eso nos ayuda como a evitar los daños, promoviendo pues mejor un desarrollo integral al ser humano, actuar con responsabilidad, con confidencialidad.
y pues con humanidad, como lo han dicho todos mis compañeros. Ok. Profe, Señor, perdón, ¿me escuchaste? sí, te escuché. Ay, qué pena, profe, es que se me está cayendo el internet. Vamos para terminar ya con Paula Andrea Parada. Hola, profe, buenas noches. Hola, señorita. Contigo Eh, cerramos. sí, nada, complementando lo que todos dijeron, pues la ética profesional que debe aplicarse en todos los ámbitos, no solo pues en las profesiones, es el conjunto de valores y principios que nos guían, ¿no? En nuestra conducta, nuestras acciones como personas. Pues sería interesante, chévere que a todos nos educaran desde muy pequeños con estos principios y valores, pero pues es algo que no pasa con todas las personas y especialmente pues en nuestra carrera que es de psicólogos, que somos prácticamente como unos guías em, de la humanidad, pues nada, es en resumen aplicar nuestro conocimiento, que no somos robots, no somos una máquina, sino también, pues no me acuerdo quién lo mencionó, pero somos humanos y siempre debemos cuidar la dignidad. Y algo que también se resalta mucho es la confidencialidad de nuestros pacientes. Y asimismo, pues todo esto nos lleva a ser buenos profesionales. Es un conjunto de todo un poco, no solo lo técnico, no solo el conocimiento, sino también la parte eh, moral y ética. Bien, ok, muchachos. No se centren, importante lo que dicen, no pierdan el horizonte con respecto al tema de investigación, en la ética, en la investigación como tal. Importante lo que ustedes mencionan en el contexto profesional con el paciente, pero pues ahorita lo, nos, nos invita, nos empuja con respecto un poco a la parte de la responsabilidad en los procesos de investigación, que es supremamente importante todo lo que yo les mencioné, como todos esos principios, esos fundamentos, esas premisas, para poder hablar de investigación o la ética en la investigación, sea con personas o sea con otras especies. Muchachos, tengo la lista y ya no la, pues, la estoy, mientras ustedes estaban hablando, tomé la lista de las personas que siempre mantuvieron apagadas las cámaras. Esas personas van a tener una eh, disminución en su nota porque yo ya les había dicho a ustedes de que ustedes siempre tienen que mantener sus cámaras activas. Entonces, estuve pensando de que no están siendo juiciosos en el cumplimiento de esa tarea, entonces, pues lamentablemente toca actuar de esa forma, porque yo ya se los he mencionado ya en varias ocasiones. Y también, pues obviamente las personas que mantuvieron su cámara activa, pues me parece que pues habla muy bien de ustedes, habla muy bien de su compromiso para con su formación. Entonces, muchachos, siempre recuerden, deben estar con su cámara activa. Mañana nos veremos, muchachos. Que pasen una feliz noche. Chao, chao. Que estén bien. Vale, profe, Profe, igualmente, feliz profe, noche, que estén muy bien, espérame descansen. un minutico. Te puedo ir enviando las preguntas que nos dejaste ayer em, para que por favor nos ayudes a revisar si vamos por buen camino o hay que hacer correcciones. Envíamelas y las reviso en el transcurso del día mañana y con mucho gusto te digo, te doy retroalimentación al respecto. Vale, profe, ¿a dónde te las puedo enviar? Pídele por favor a Jonathan que te dé mi número para que me la puedas enviar al WhatsApp. Vale, profe, gracias. A Buen ustedes, descanso para chao todos. muchachos, chao, chao, que estén bien, chao. Profe,